sido. Bien, mis hermanos, interrumpido para el propósito de Dios. Este es un tema, ok, está bien, Alessandro. Este es un tema que quiero que le presten mucha atención, porque puede ser que hasta en la vida ministerial que tú estés llevando no sea la forma correcta. Puede ser que hasta lo que tú estés haciendo para Dios no sea lo que Dios quiere. Por eso es que Dios interrumpe. Pero para usted poder entender el término y a qué se debe lo que traemos hoy aquí, concerniente a la interrupción de forma profética, ¿verdad? Interrumpido para el propósito de Dios. Yo tengo que darle alguna definición de esto o trazarle una línea la cual usted puede entender, ¿verdad? Respecto a esto. Carolina, ¿dónde está Edwin? Edwin, ¿dónde está? Edwin, ¿dónde está? Está bien, tranquila. Bien. Si quiere que se ponga al lado tuyo para que escuche. Bien, mis hermanos, la línea que yo voy a trazar hoy aquí, la línea que voy a... Está bien, no hay problema. Que yo le dije que entrara. La línea que quiero trazar. Perfecto. Cierra el micrófono, Carolina. La línea que quiero trazar aquí, quiero hablar del segundo plano que tiene el propósito de Dios. ¿Usted sabía que el propósito de Dios tiene un segundo plano? Del segundo plano que tiene el propósito de Dios. Voy a hablarle respecto al segundo plano del propósito de Dios. El segundo plano se trata de cuando la eternidad mueve una serie de factores y de cosas, la cual te impiden continuar el curso de lo que tú estás haciendo. El segundo plano de Dios es cuando la eternidad mueve una serie de factores, la cual impiden que tú continúes. Estos factores que se manifiestan, se presentan como intrusos. ¿Por qué se presentan como intrusos? Porque no lo está esperando. Y al no estar esperando, vienen a dañar lo que tú estás haciendo, vienen a dañar tu comodidad. ¿Ah? Y ustedes quizás en momento dado se han encontrado con esto y lo que han hecho es que se han puesto a reprender al diablo. Y no se han dado cuenta que los intrusos que se han manifestado vienen de parte del mismo Dios por el propósito que tiene Dios. El propósito que tiene Dios es una de las cosas más importantes que tiene la eternidad con el ser humano. ¿Qué estoy hablando? El propósito de Dios es una de las cosas más importantes que tiene Dios para con el ser humano. ¿Por qué digo que es una de las cosas más importantes? Porque con el propósito de Dios se encuentra lo que se llama la definición del destino. ¿Por qué el propósito es una de las cosas más importantes? Porque dentro del propósito se encuentra lo que se llama la definición del destino. La definición del destino adámico, del destino del hombre, del destino la cual Dios trazó, porque el propósito te mueve, te empuja, te lleva hacia ese destino, pero tú siempre vas a llegar a un destino, lo único que si tú no vas acorde al propósito, el destino que tú te vas a encontrar va a ser incierto, va a ser desconocido, no te vas a sentir a gusto, porque no tiene nada que ver con el propósito, con el propósito, porque acuérdese que el propósito define el destino, revela el destino. Por eso el propósito está armado. Lo que Dios dijo de ti, armó el propósito. De hecho, aleluya. De hecho, hay gente que han intentado entretenerte, distraerte, para que tu propósito, la cual Dios estableció, tome riesgo. ¿Qué hace Dios? Manifiesta distorsiona lo que establecieron en tu vida para que tú te quedes y no te muevas. Aleluya.
Y yo sé que muchos de los que están ahí han pasado por esto. Yo sé que muchos de los que están ahí han estado confundidos. Sé que muchos de los que aquí se encuentran, en momento dado, ni siquiera saben para qué Dios los llamó. Interrumpir el propósito o interrumpido. En este caso, en este plano o en esta línea de pensamiento que quiero trazar para ustedes, alude, óigame bien, interrumpir o interrumpido en este caso o en esta línea de pensamiento en la cual voy a trazar para ustedes, alude a que Dios te quita, a que Dios te aleja, a que Dios te confronta. No me entendió. No me entendió. A que Dios te quita, Dios te aleja, Dios te confronta. Porque nosotros en el transcurrir, nos encontramos con cosas que la encajamos en nuestro destino. La encajamos y decimos, no, eso es parte de mí. Decimos, no, eso viene de parte de Dios porque nos gusta. Porque nosotros, todo lo que nos gusta viene de parte de Dios. Y el propósito siempre, lo que no viene de parte de Dios, lo repela, lo aleja. Hay un conflicto, hay un problema. Puede ser una persona, puede ser un novio, una novia que tú tengas al lado y ese novio, esa novia no venga de parte de Dios. El propósito va a provocar conflicto. O sea, ¿por qué el propósito provoca conflicto? Porque acuérdese que yo le dije a usted que el propósito define el destino. Y si el propósito define el destino, entonces lo que no tiene que ver con tu destino va a chocar contigo. Ay, Dios mío, va a traer problemas. Si una persona que vino a tu vida, que tú di que la ama, que tú di que lo ama, que tú di que lo quiere, y no tiene que ver con el propósito trazado versus el destino, automáticamente va a haber conflicto, va a haber problemas, porque no hay conexión. La eternidad no habló nada de eso. La eternidad no tiene que ver con eso. Eso lo escogió usted. Santo. ¿Alguien está entendiendo aquí esto? Conozco a muchos con llamado poderoso que han estado cabizbajo, han estado en lamento, han estado llorando, han estado preguntando, Señor, ¿por qué? Porque todavía no se ha definido en la vida de ellos el propósito. Cuando el propósito se define, lo que se muestra es el destino. Acuérdense esta parte. Cuando el propósito se define, lo que se muestra es el destino. La definición del propósito muestra el destino, La definición del propósito muestra el destino, Acuérdense de esto. El destino, tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta por dónde viene, tú te vas a dar cuenta con qué concuerda, porque el propósito te lo va a revelar. Te lo va a revelar el propósito. No me estoy frisando, me estoy escuchando bien, ¿verdad que sí? Sí, dígame si me estoy escuchando bien. Sí, bien. Perfecto. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando el propósito interrumpe, cuando la interrupción del propósito se manifiesta, cuando era interrumpido para que el propósito de Dios se revele, cuando era interrumpido, hay cosas extrañas que pasan. Hay cosas raras que pasan. Hay cosas desconocidas. Hay cosas que nunca te han pasado, aparecen. El plano existencial empieza a revelar, empieza a llamar cosas. El plano existencial se conecta con el plano que no se ve. El plano existencial se conecta con el plano que no se ve. Cuando se conecta con el plano que no se ve, entonces hay cosas que llegan. Hay cosas que llegan. Esos son una especie como de ayudante del propósito que llegan en el momento. Mire, y de hecho hay unos ángeles que están interviniendo para quitarte de donde tú estás y ponerte donde va. Óyeme bien, hay unos ángeles que intervienen para quitarte donde tú estás y ponerte donde vas. ¿Cómo así?
hay ángeles personificados aquí en la tierra, hay ángeles personificados que tú crees que un amigo que tú tenías que jamás volviste a ver, un amigo tuyo, yo conocí un amigo lindísimo, lo conocí, jamás lo volví a ver y Dios mandó ángeles, hay ángeles que están aquí caminando en la tierra, están caminando en la tierra, que tienen que ver, que cuidan el propósito de Dios con muchos de ustedes, cuidan el propósito de Dios con muchos, desaparecen, jamás lo volvieron a ver, jamás lo volvieron a ver, porque hay un momento que tú estás donde tú quieres, pero no está donde tú debes, porque una cosa es estar donde yo quiero, porque me siento cómodo, y otra cosa es estar donde yo debo, porque alinea el propósito. Alinea el propósito. La línea de pensamiento que yo estoy trazando aquí hoy, porque quiero llevarle a usted a que usted se traslade a lo que usted es, a que usted se traslade a lo que usted es. No podemos tener dentro del evangelio, gente que desconozca lo que son. Cuando tú desconoces lo que tú eres, entonces el Espíritu Santo no puede manifestar lo sobrenatural en ti, porque cuando lo manifieste en ti, tú mismo te va a asustar, porque no conoce eso, tú desconoces esto. Cuando tú desconoces lo que tú eres, lo desconocido del cielo no puede venir a ti, porque si lo desconocido del cielo viene a ti, ¿cómo va a venir a ti si tú desconoces lo que eres? No puede venir porque cuando tú desconoces lo que tú eres. Hello, ¿qué estoy hablando aquí? Santo Dios. Miren, en Génesis capítulo 37, verso 15. Génesis 37, 15 y 17. Hay una parte aquí donde el propósito fue interrumpido aquí en la vida de un muchacho. Dice que José, por orden de su padre, fue a ver qué hacían sus hermanos. Y en medio de ese lugar, él fue donde siempre iba, donde él sabía que estaban. Pero cuando él fue donde él sabía que estaban, llegó allá, no encontró a los hermanos, pero sí se encontró a un intruso del propósito que vino a interrumpirlo, porque ese intruso es bueno. Ese intruso, ese que parecía un intruso, que está en medio, que tiene que ver con el propósito. Exégetas piensan que es un ángel, que fue un ángel, porque jamás apareció, ¿verdad? Entonces él le dice, él lo encuentra, lo saluda, hello, ¿cómo te está? Dígame, don, ¿qué hace? No, yo estoy buscando a mis hermanos. Bueno, tus hermanos están en Dotán. Fíjense que la Biblia relata que el hombre le dio información certera, el hombre le dio información clara, le dio información específica, porque cuando Dios va a interrumpir para que tú encajes en el propósito, Dios es claro, Dios es específico, le da información clara al hombre, donde el hombre entonces agarra y le lo indica, están en Dotán, ellos están en Dotán, coge para allá, que ellos están allá. Entonces, hay algo muy importante que José tuvo que padecer. Si ese hombre no aparece en la vida de José, José no sufre. Hay gente que llegaron a tu vida para hacerte sufrir, pero ahora bien, vamos a ver esta escala. El que llegó a tu vida para hacerte sufrir, ¿qué pasa entonces con el que llegó para hacerte sufrir? ¿Qué pasa después que pasó el tiempo del que te hizo sufrir? Porque la gente está basada en lo que pasa en el momento y no ve lo que pasa después. Porque el propósito no va a revelar lo que va a pasar después. El propósito siempre va a estar manifestando cosas que tienen que ver con lo después. Hello. Lo que actualmente pasa tiene que ver con lo después. Entonces, a veces aparecen gente que nos hacen caer en desgracia, desgracia que no entendemos. Y obligatoriamente esta desgracia nos hacen movernos a lugares inhóspitos, lugares cerrados, lugares incómodos, lugares que no queremos estar, ¿verdad? Y cuando esto sucede, entonces empezamos a padecer. Y lo que decimos es, y si yo estuviera allí, no hubiese salido. Y si yo no hubiese hecho esto no hubiese pasado. Es el problema, que dentro del propósito estaba que lo que tú dijiste que si tú no hubiese hecho, estaba que sí lo hiciera para que pase lo que está pasando. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo aquí. No sé si me están entendiendo, pero esto es importante que ustedes entiendan. Cosas que pasan cuando somos interrumpidos por el propósito. Hay 5 cosas que pasan. Cuando somos interrumpidos por el propósito, 5 cosas. Número 1, te despiden del trabajo, te despiden en deshonra,
del mismo trabajo. Cuando te despiden del trabajo, te fuiste con una calumnia. Cuando te despiden del trabajo, tu currículo está dañado. Ahí estoy en una todavía. Cuando te despiden del trabajo, te acusan de ladrón. Cuando te despiden del trabajo, un sinnúmero de cosas pasan. Y tú lo que dices es, porque el día que te despidieron del trabajo fue cuando tú fuiste y ayudaste a otra compañera tuya del trabajo. Y le hiciste un favor a la compañera tuya, el favor que se salió caro. Porque entonces tú fuiste que pagaste por el favor que hiciste. Y tú dices, ¿por qué yo hice ese favor? No tenía que hacer nada, tú no tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Pero lo hiciste porque Dios está interrumpiendo lo que estás haciendo. Eso es lo que tú no entiendes. Hay un momento que hay cosas que me están pasando. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Tú tienes que preguntarte y decirlo. Dios está interrumpiendo mi vida. Está interrumpiendo lo que estoy haciendo. Dice, pregúntate, algo viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene para mi vida? Porque lo que me está pasando es muy grave. Es muy grave. Aleluya. Santo Jesús. Te despiden del trabajo, ¿verdad? Pero ahí mismo, ustedes saben que cuando el propósito es grande, porque hay propósitos en gentes, hay propósitos en gente que son normales, hay propósitos en gente que son medios y hay propósitos en gente que son grandes, pero hay otros que son extremadamente grandes. Cuando el propósito es grande en gente, hay un factor que trabaja mucho, que opera mucho cuando el propósito es grande en alguien y es el menosprecio. El menosprecio. El menosprecio, ¿dónde se identifica más fácil? En tu casa, en la iglesia y en los lugares de estudio o trabajo. El menosprecio. El menosprecio. Llegaste, quizás te mudaste, llegaste a una iglesia nueva, y en esa iglesia que llegaste nuevo, hay siempre uno que otro que te va a dar cuenta quién tú eres. Y cuando se dé cuenta quién tú eres, va como, qué sé yo, a chocar contigo, va como a hacerte guerra. ¿Me entiendes? Porque hay propósitos que se ven a simple vista. ¿Entienden? Entonces, cosas que pasan cuando somos interrumpidos. Número uno, te despiden del trabajo. Número dos, nos traicionan. Nos traicionan. Nos traicionan. Bárbaro, hasta los 32 conectados hoy. Nos traicionan. Una de las cosas más fuertes, la traición. La traición. Yo siempre he dicho que un traidor, bueno, lo aprendí de un maestro, dijo, los traidores deben morirse, no pueden estar vivos. Y yo le dije, los traidores son parte del propósito. Porque cuando un traidor te traiciona, siempre que te traiciona, se va. Pero pues fíjate algo muy importante, que cuando alguien te traicionó y se fue, apareció alguien que va a ser mejor que el que se fue. Siempre que te traiciona, es porque hay un espacio que no le corresponde. Así que no estés llorando el que te traicionó. Si alguien te traicionó, piensa a ver quién va a ocupar el lugar de él. Las traiciones son tan importantes, que el que te traiciona a ti, el que te traiciona, el que te dejó por otra, el que te dejó por otro, el que se fue, el que te dijo a ti, mira, ya no podemos estar juntos, mírame, y tú no encuentras explicación porque nos amábamos tanto. Había mucho amor. Y ay, cuánto amor había. Esa era mi mujer. Ese era el hombre, pero te traicionó. Entonces, si se traicionó, significa que ahí no hay propósito. Ahí no hay propósito. Ay, Dios mío, que estoy diciendo. Ahí no hay propósito. Así que deja de estar llorando esa pendeja. Deja de estar llorando ese pendejo. Y piensa, ¿quién va a ocupar el lugar? ¿Quién va a ocupar el lugar? Óyeme, cuando Judas traicionó al maestro, instantáneamente buscaron a uno. Hubo uno que ocupó el lugar de él. ¿Qué es lo que tú dices? Ay, que si yo no vivo sin ella. Ay, que yo me muero. Ay, que si ella mire que se cuide. Pero venga acá, va para adelante, hay gente. Va para allá adelante, hay gente. Y esta gente van a ocupar el lugar y lo van a ocupar mejor. Número 3. Cuando se nos muere alguien. Bueno, de eso yo tengo que hablar. De eso yo tengo que hablar. Porque
A mí se me murió mi papá aquí adentro. Y cuando se me murió mi papá aquí adentro, yo lo lloré, pero cuidé mucho las emociones, porque las emociones se descontrolan. Se descontrolan de una forma que tú no piensas. Que tú no piensas. Yo estaba mal, por la pérdida de mi padre, mal. Pero sin embargo, lo superé. Yo lo superé. Supéralo. Mira, cuando alguien se muere, y el propósito de Dios está contigo, hay un momento que Dios interrumpe tu vida. Dios interrumpe tu vida llevándose a quien puede dañar el destino. Acuérdese que el propósito define el destino. Define el destino. Y si Dios se lo llevó, llórelo. No. Usted no puede dejar llorarlo. Llórelo. Pero no se descontrole. Yo no con esos hermanos que cuando van a los velorios, ¡ay, se murió! ¡Ay! Y que se puso mala. Fulana, llama por su nombre. Dale hoja de mango, hoja de guanábana. Fulana. Y que mala. ¡Ay! Y dando gritos que se puso mala. Fulana, pero fulana habla. Ay, que me quiere morir. Llévenme con él. Mira el mala descarada, deje esa vagabundería. Que le lleven con él para dónde. ¿Para dónde lo va a llevar con él? Y el propósito de Dios, ¿para cuándo? Es el problema, que cuando nuestras emociones se descontrolan, desconocemos, obviamos el propósito que tiene Dios con nosotros. Porque si se fue, si se murió, si Dios lo quitó, espérese que algo nuevo trae Dios. Algo nuevo Dios va a traer. ¿Entendieron esa? Cuando se muere alguien. Cuando nos menosprecian. Se las 4. Ya hablé un chin de eso ahorita. Eso, el menosprecio, es algo que yo lo he disfrutado. Yo lo he disfrutado en todas las esferas. El menosprecio. Porque la gente, miren, la gente siempre te menosprecia por lo que escucha. Siempre el menosprecio es por lo que se escucha. Pero apunten esta. El que no vive lo que tú vives, nunca va a entender lo que tú haces. El que no vive lo que tú vives, nunca va a entender lo que tú haces. Porque si yo ando con esta Biblia aquí todo el tiempo y alguien me critica y me menosprecia por yo andar con la Biblia así, y nunca tiene la dignidad de preguntarme por qué tú usas la Biblia así, y lo que hace es que me menosprecia porque la Biblia la llevo en el hombro. La Biblia la lleva en el hombro. Si la Biblia la lleva en el hombro, usted no tiene que ver con eso, mi hermano. Pregunte por qué la lleva en el hombro. Deje de estar menospreciando gente. No solo eso, porque el menosprecio en varias vertientes. Oye, en varias vertientes. Cosas que pasan cuando somos interrumpidos. Nos menosprecian. Pero que nosotros también menospreciamos. Porque nos menosprecian. Menospreciamos porque nos menosprecian. Fíjense que una persona que menosprecia, y escuche esto, apedréme si usted quiere, el que menosprecia no ha conocido a Dios, conoce manifestaciones de Dios. El que menosprecia no ha conocido a Dios, conoce algo de Dios. El que desprecia, menosprecia y desprecia, tiene escasez de Dios. Tiene escasez de Dios. Porque el hecho que alguien haga algo malo no significa que tiene que menospreciarlo. ¿Y qué cristiano del diablo usted entonces? ¿Qué cristiano es ese que usted diga que porque hizo algo malo usted tiene que no habla con él? Dice que no va a hablar con él, dice que no, que se cuide. Porque ¿qué cristiano? ¿Qué Dios que usted tiene? Usted está equivocado. Que usted hizo prodigio, ¿qué hizo esto? Usted lo hizo bajo la nube de otro. Ay, me voy. Lo hizo bajo la nube de otro. Ay, que usted levantó, lo hizo bajo la nube de otro, eso no fue usted. Ay, no, que lloré por alguien y se sanó. Había otro por ahí con la nube prendida. Porque cuando la nube de Dios está en alguien, la nube se riega en el lugar. Y si te metiste de abajo, hasta tú vas a hacer. Hasta tú vas a hacer.
Porque cuando hay un hombre con la nube de Dios en un lugar, el lugar se prende, la nube se riega. ¿Usted sabía eso? Oye, ¿lo que pasó? Dice la Biblia que Moisés escogió, Dios le dijo, coge 70 ancianos. 70 ancianos coge, le dijo Dios a Moisés. Escuchen esta. 70 ancianos. Moisés coge los 70 ancianos porque Moisés estaba cansado y quería ayuda. Y dice allá que Dios vino y tomó del espíritu de Moisés y lo tiró sobre los 70 ancianos. Habían 2 de ellos que dijeron, yo no voy para esa reunión porque lo invitaban para una reunión. Yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Pero la nube que cayó sobre los que estaban allí, los 2 que no fueron, la nube se metió cuando ellos estaban. Dice la Biblia, y lo agarró y lo empuñó. Y lo empuñó a ellos también, y sintieron. Y dice que ellos empezaron a danzar, a profetizar, a hablar de nuevo. Ellos no fueron a la reunión. No fueron a la reunión. Lo invitaron a una reunión porque tenían que recibir de la nube del espíritu de Moisés. Y dice que se quedaron. Pero cuando fue derramado, cogió cuando ellos estaban y lo empuñó. No te menospreciando gente de que porque haga algo malo. No te menospreciando gente de que porque dijo de que no vas a ese culto. No te menospreciando gente porque de que no te quiere apoyar. No te menospreciando gente porque no está de acuerdo contigo. No menosprecies gente. Que el propósito de Dios, quien tú estás menospreciando, puede ser que un día lo agarre y sea quien tú tengas que decir de mi pastor, mi pastora. Al que tú estás menospreciando puede ser que te pastoree a ti. Puede ser que te case a ti. Al que tú estás menospreciando y con una vaina rara como que, porque tú escuchas, a la gente le gusta mucho moverse por lo que escucha. La gente se mueve por lo que escucha de otro. Número 5. Cuando todo se nos pega a nosotros. Cosas que pasan cuando somos interrumpidos por el propósito. La número 5. Cuando casi todo se nos pega a nosotros. ¿Por qué casi todo se nos pega a nosotros? ¿Por qué en la casa mamá siempre te acusa a ti de comerte el dulcito que estaba en la nevera? ¿Por qué pasa esa vaina siempre que los 10 pesos que dejan allí, tú te lo cogiste, bebiste un café allá abajo, en la esquina, donde vende café allí en la esquina, calladito, sin decirle a nadie? ¿Por qué te acusaron a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú estás claro que tú no cogiste esos 10 pesos, que fue Ricardito, el hermanito tuyo, que más ladrón que el diablo en la casa, te lo pegan a ti. Y él muestra una cara de piedad en la casa, pero y a ti que te acusan. ¿Por qué te acusan a ti si saben que el Juanito, el Fresco, ¿por qué lo hacen a ti? Mi hermano, porque el propósito es contigo que está. Y si lo están haciendo significa que yo estoy interrumpiendo el momento. El momento está siendo interrumpido para que tú hagas algo. Siempre lo que tú haces cuando te pasa algo tiene que ver con el propósito en curso. Siempre cuando tú haces algo, cuando te pasa algo, tiene que ver con el propósito en curso. Aleluya. Seguimos aquí. Santo Dios. Entonces, porque hay gentes que están acomodados. Hay gente que ellos entienden que vivir una vida a costillas del evangelio es fuerte. Amós 1:1 dice que Dios llamó a Amós para ser profeta. Pero él no lo llamó solamente. Dios llama a Amós y lo que Amós hacía, Amós era pastor de ovejas. Llegaba conmigo. Amós tenía dinero. Hay una parte en el primer libro de Reyes, capítulo 19, 10. Mentira del diablo. ¿Qué fue? Seguimos aquí. En el primer libro de Reyes, 19, y en el libro de Amós 1:1, que tienen con comparación, porque Amós fue sacado de ser pastor de ovejas, pero dice que Elías llama a Eliseo de parte de Dios, dejando el oficio de ser boyero. Un boyero era una persona que tenía muchos bueyes, y no solo eso, tenía instrumentos de arar, tenía los vehículos de arar la tierra. Y una persona que era boyero era rico, tenía cuarto, tenía dinero, y Eliseo tenía dinero. ¿Me entienden? Y Dios lo llamó, y él le dijo, déjame
déjame deshacerme de los bueyes, porque si me voy con los bueyes, entonces yo no quiero lío para que el propósito después me interrumpa, porque hay gente que trazan el camino ministerial con bueyes escondidos. Mata a los bueyes, mi hermano. No salga con bueyes, mata a los bueyes, mi hermano. ¿Alguien está aquí? Entonces, duele un poco la interrupción de Dios, porque esta cuando viene, quita, se lleva. Hay muchos que lo que Dios está quitándole, lo están buscando por otro lado. Porque hay algunos que Dios se lo quita. Y cuando Dios se lo quita, ellos lo buscan, ellos lo recuperan. Es un peligro cuando Dios te quita algo y tú lo buscas de nuevo. Porque ya ahí entonces entra en maldición. En maldición. Cuando Dios te quitó algo y tú lo buscaste, acarrea una maldición seria donde puede tener desgracias fatales. No va a morir, no va a haber muerte, porque hay un propósito en curso. No, hay un propósito en curso. Dios tiene planes contigo. Quiere hacer cosas específicas, como el propósito en curso. El propósito entonces va a volver, óyeme bien, va a volver. Yo le dije que cuando interrumpe lo hace en segundo plano, pero cuando él interrumpe y tú sueltas y vuelve y agarra lo que él te quitó, entonces el propósito viene en un tercer plano. Cuando viene en un tercer plano el propósito de tu vida, cuando te quita de nuevo, tú vas a acarrear una maldición, porque el problema no está cuando viene en tercer plano. El problema está cuando tú restauraste lo que Dios rompió. Cuando tú restauraste lo que Dios rompió. Cuando tú buscaste lo que Dios te quitó, entonces tú estás en maldición. Pero cuando el propósito en tercer plano viene a romper la maldición, va a doler también. ¿Alguien está entendiendo aquí esto? Mis hijos, ¿están entendiendo esto? Aleluya. Es muy difícil cuando usted sabe que usted tiene una vida hecha. Una vida hecha. Una vida hecha con todo. Una vida hecha con todos los power para tu futuro. Pero esa vida que tú tienes hecha con todo está divorciada de Dios. La vida que tiene hecha está divorciada de Dios. Muchos, el propósito lo interrumpe. Y cuando lo interrumpe, dicen que no dan para esto. Porque ellos no pueden vivir la vida así. Tan humano. Dentro de esta parte, que hay una parte delicada de la interrupción del propósito de Dios, siempre tendrán uno o una que cuando están en interrupción, cuando esto se lleva a cabo, aparecen una especie de guardianes que Dios usa. De guardianes que Dios usa para cuidar el propósito. Porque el propósito no viene solo. Hay una especie de guardianes que vienen para cuidar el propósito. Y esto se le llaman escuderos del reino. El escudero del reino cuida el reino que está en ti. El escudero del reino, ponte esto. El escudero del reino cuida el reino que está en ti. ¿Quién no está escuchando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se escucha feo? Mira, ve Wilmania su Humphrey. ¿Me escucho bien, Wilmania? Seguimos aquí. El escudero del reino cuida el reino que está en ti. ¿Cómo se compone el reino que está en ti? Mediante el propósito que fue establecido del cielo para tu vida. Cuando el propósito se establece en ti, automáticamente el reino habita en ti. Cuando el reino está en ti, el escudero no te cuida a ti, cuida el reino que está en ti. El escudero cuida el reino que está en ti. El escudero, la palabra escudero viene de un vocablo llamado Gilbor. Gilbor, G de gato, I, B-O-R. Gilbor, que se traduce como el guerrero que protege sin temor el propósito. Gilbor se traduce como el guerrero que protege sin temor el propósito.
Por eso es que tú ves que a veces tú te echas un pleito, lo que sea, y aparece uno que de la nada, así que defiende y pelea por ti, y le parte toda la boca a quien te está poniendo. Son guerreros del propósito, que cuidan el reino que hay en ti. Dios no está cuidando tu cara bonita. Dios está cuidando el reino que habita en ti. Es un poco difícil cuando Dios interrumpe este asunto. De verdad que sí. Pero vale la pena. Es bueno alinearse a lo que Dios quiere. Y es difícil cuando tú ves que todo lo que tú tenías lo perdiste. Todo lo que tenías lo que perdiste. Y una de las cosas que hace la interrupción del propósito es que quita. Así que Dios le bendiga en esta noche. Quise hacerlo así, brevecito, para que ustedes puedan captar esta idea. ¿Entendieron? A ver los micrófonos. El que vaya a hacer pregunta, hágala. Aleluya. Dios es bueno. ¿Quién tiene pregunta? Yo quiero aportar, decía, Dígame. usted hablaba cuando, por ejemplo, cuando las relaciones, cuando alguien se va o alguien traiciona, en esa parte, desde el término ya de una relación amorosa. Pero cuando eso pasa también ya en lo que es la vida ministerial de una persona o en la vida de amistad, correcto, o en la vida de amistad de una persona, es algo que en el momento quizá pueda doler. Pero que no eres tú que no la quiere al lado, que no eres tú, que es Dios que no la quiere al lado a la persona. Es Dios que no quiere a la persona al lado. Exactamente. Entonces, a mí me gusta algo que pasó ayer, y es que yo tengo todos los días diciendo que hay personas que creen que ellos son imprescindibles, tanto en una posición o en un lugar o al lado de alguien. Ellos si ellos no lo hacen, no lo hace nadie. Si ellos no lo hacen, no lo hace nadie. Entonces, cuando nos tocó ese punto allá en la iglesia ayer, yo dije, tengo todo esto y esto es una confirmación, porque a veces hay personas que entienden que ellos son los únicos que quedan. Elías pensó que él era el único profeta que quedaba. Y Dios le dice, vamos a poner no mi hijo, tranquilo, que todavía hay 450 que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea, usted tocó un punto que cuando se fue Judas, el que traicionó a Jesús, que esa parte, eso siempre como que mira cómo se identifica. Y yo predico un día de ahí, que no te identifiquen como el que traicionó, sino que te identifiquen como el que sirve, como el que ayuda, como el que bendice. Porque dice que Judas, el que traicionó a Jesús, hay un paréntesis ahí. Y dice que hicieron su elección y la suerte cayó sobre Matías. O sea que el que se quiso ir o el que quiso meter su pata, Dios va a poner otro. Siempre tiene otro. Exacto. Siempre. Y el trabajo de Dios vas a hacer. ¿Por qué? Porque él no quiso, Bati desobedeció al esposo. ¿Y qué hizo Dios? Puso a Estel. O sea, Dios siempre va a tener... La tenía preservada. La tenía preservada. Exacto. Dios siempre va a tener a alguien, claro está, que esté dispuesto, porque el mismo libro de Apocalipsis dice que cuando él movía los candeleros de un lugar a otro, o sea, el que no quiere dar luz en un lugar, no quiere servir, no quiere ser eficiente, ¿qué él va a hacer? Él va a mover a esa persona para traer a aquellos que van a ser suficientes y que en vez así de es. van a ser. O sea, esto está muy bueno, esto está muy poderoso. Amén, amén. Dios bendiga a la pastora Margaret. Hubo alguien ahí que hizo una pregunta. Hágala por favor por aquí. Ramírez, abre el micrófono. Vamos. ¿Quién Ramírez que hace una pregunta y no habla? Vamos, Ramírez. Él dice que si el propósito llega
No, pero que me hable por aquí. Pues somos locos. Que hable por aquí. Que haga la pregunta hablada. No, porque él no es mudo. Bueno, pues se quedó. Seguimos entonces. Bueno, mi pai, Ok, está hablando. Dale. Quita el micrófono. Es que no te escuchan. Ok, está bien, Ramírez. Vamos aquí entonces. Ramírez pregunta que si el propósito llega a ti solo cuando te conviertes a Cristo. El propósito de Dios no llega a ti cuando te conviertes a Cristo. El propósito se identifica cuando vienes a Cristo. Pero el propósito de Dios es de antes sobre ti. Lo que pasa es que cuando vienes a Cristo, el propósito da luz. Muestra lo que hay contigo. ¿Qué es lo que es contigo? Amén. Vamos a ver, ¿quién más? Nos fuimos. Esto está muy interesante, este tema de esta noche. Gloria Dígame. a Dios. Mi pai, yo quiero aportar algo que hasta lágrima me sacó, o sea, me ministró fuertemente cuando usted tocó el tema. Y también quiero hacer una pregunta concerniente a uno de las cosas que suceden cuando interrumpen el propósito. Una es la tercera, usted dijo cuando se nos muere alguien. Bueno, cuando yo tenía 9 años, yo perdí a mi madre, yo aún no conocía al Señor, pero a través de yo perdí la ausencia de mi mamá me llevó a un lugar donde yo conocí al Señor. Ahí fue donde yo choqué con realmente lo espiritual. Cuando usted dijo que a veces el Señor lleva a alguien, es porque esa persona puede ser que no interrumpa lo espiritual. Sí, Y yo dije, wow, o sea, porque yo siempre me preguntaba, Señor, y cuestionaba por qué mi mamá se había ido así tan temprana, o sea, pero ya yo entiendo el por qué. La quinta pregunta, cuando casi todo se nos pega a nosotros. Yo quiero realmente que usted me aclare esto. Últimamente, a usted también le hice saber eso, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, cosas que suceden y todo cae encima de mí. Entonces, personas que se alejan y creen que yo soy la que he tomado mi distancia. Hay personas que me dicen, tú eres tienes que buscar a esa persona porque tú eres la que está en el evangelio. Yo, bro, si esa persona se alejó, por alguna situación se alejó. O sea, porque yo tengo que estar mendigando amistad detrás de esa persona. Yo sigo siendo la misma, pero esa persona se retira. O sea, inmediatamente cae la culpa de que yo lo hice, que yo soy la que estoy diferente, que yo soy la que estoy distante. O sea, realmente, ¿qué uno puede hacer en ese caso? En ese caso, intenta buscarla. Intenta buscarla. Si ella no quiere, si él no quiere, que ruede durísimo. Que se convierta en una goma de tractor, de camión, que ruede durísimo, una jarda hacia abajo. Si no quiere, tú intenta 1, 2 y 3 veces buscarla. Por todos los medios, búscala. Tú la buscas. Porque si tú eres como cristiana, tú no te puedes igualar a esa persona. Decir, ay, no, si ella no me habla, yo no le hablo. Ay, que ella no, yo no le hablo. Que se cuide. No, te la busca, la llama. Ven acá, que habla contigo. Yo no me la contigo, te insulta, o sea, tú lo intentaste. Después de ahí, que se convierta en esa goma grande, esa onda, que fue de un hijo por ahí para abajo. Y ya, dile banda de camión, dale. ¿Tú dices? ¿Usted me entiende esa parte, hermano? Perfecto. Sí, porque uno no es tonto, somos evangélicos, pero no somos tontos. La gente quiere tenernos como tontos. Está bien, si alguien me faltó a mí, y yo voy a buscarlo para pedirle perdón. A mí no me faltó a mí. Y lo que quiero humillarme, solo un goodbye, gracias, ya yo cumplí, que esa es la que hay. Amén. ¿Qué más? Apóstol. Dígame. Ay, Dios, yo estoy hablando mucho. Sí, yo creo. Dale, pastora. Como siempre. No, es algo que, de lo que dice la joven. Para la grabación ya. De lo que dice la joven. Hermania. Hermano.